Ya está. Adelante, chicos. Bueno, respecto a la diabetes mellitus gestacional, la OMS y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia determinó que la hiperglucemia en el embarazo se clasifica como diabetes mellitus gestacional. Es cualquier grado de hiperglucemia reconocido por primera vez en el embarazo. Es un trastorno endocrino por intolerancia a los carbohidratos. Y bueno, puede ocurrir a final del segundo trimestre o al principio del tercer trimestre. Hay diversos factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de la diabetes mellitus gestacional, como puede ser que sea un embarazo a edad avanzada, el sobrepeso, la obesidad, haber padecido síndrome de ovario poliquístico y el tabaquismo. Y bueno, respecto a su diagnóstico, se hace una prueba de tolerancia a la glucosa oral. A la persona se le da glucosa en ayunas, que son alrededor de 75 gramos de glucosa, y se determina la concentración de glucosa en la sangre 1 o 2 horas después. Y bueno, vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, este tipo de padecimiento se agrupa el 90% de los casos y es un trastorno metabólico heterogéneo, lo que quiere decir que es causado por diferentes fuentes. Entre ellas pueden ser factores genéticos o factores ambientales. Y bueno, el 80% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 tienen relación con la obesidad. Bueno, no solamente afecta el metabolismo de la glucosa, sino también al metabolismo de los lípidos y las proteínas. Y es una enfermedad multigénica, lo que quiere decir que genéticamente se debe a una alteración o variación en la codificación de distintos genes. Y bueno, aquí tenemos una gráfica que nos muestra, bueno, es una gráfica epidemiológica que nos muestra los casos de diabetes en el tercer trimestre del 2020. Bueno, en la parte de las abscisas podemos ver los estados y en el caso de las ordenadas el número de casos reportados en cada estado. La línea como dorada, bueno, sí, como café, representa el número de unidades médicas que reportaron los casos o que hay en ese estado. Podemos ver que el estado que tiene mayor incidencia de casos de diabetes tipo 2 es Tabasco, seguido de Jalisco, Puebla y el Estado de México. Bueno, la Ciudad de México se encuentra... espera, ¿dónde está? Ah, sí, ya la vi. Bueno, se encontró con 266 casos reportados en el tercer trimestre. Ya, siguiente. Bueno, el número de casos reportados fue de 11.847. Y en este caso podemos ver, es otra gráfica del mismo trimestre, pero ahora agrupados por edad y sexo. A simple vista se puede ver bueno, el sexo que padece más, en el que se encuentran más casos de diabetes tipo 2 es en el sexo masculino. Y también se puede apreciar que la mayoría de los casos es en personas de 55 a 59 años. También, por el lado del sexo femenino, se puede observar que hay casos donde las personas presentan diabetes, tienen de 15 a 19 años, que es ándale. Y bueno, antes se pensaba que la diabetes tipo 2 solamente afectaba a personas mayores. Sin embargo, a lo largo de estos años han aparecido más casos en los que se desarrolla en personas en personas jóvenes, o sea, menores a 18 años. Y bueno, también uno que otro caso en niños. Y bueno, también otro tipo de diabetes que no es tan típica, pero que también se puede llegar a presentar, es la diabetes mellitus inducida por fármacos. Bueno, la diabetes también, bueno, aparte de fármacos, también puede ser inducida mediante ciertas toxinas como la ay, streptozotocina, que es una toxina que sacan de un hongo. Y bueno, entre los fármacos que pueden producir diabetes
tenemos a los glucocorticoides, que, bueno, estos frecuentemente producen hiperglicemia y este, pueden aumentar los depósitos anormales de grasa en abdomen, zona intercapular y, y, y bueno, al aumentar la cantidad de lípidos, esto aumenta la resistencia a la insulina, que ahorita vamos a ver lo que es. Bueno, creo que mis compañeros del seminario pasado les presentaron la resistencia. También tenemos los antipsicóticos, que estos, como la olanzapina, pueden promover el aumento de peso y también inducir a la resistencia a la insulina, que no se relaciona con la obesidad. También tenemos a los antirretrovirales, que por ejemplo en las personas que padecen de VIH, este tipo de fármacos pueden inducir una lipodistrofia que se caracteriza por la redistribución de la grasa corporal. Bueno, esta redistribución pasa de los depósitos de grasa en la cara hacia la zona del abdomen. Bueno, esto también aumenta la resistencia a la insulina. También tenemos a los inmunosupresores, como la ciclosporina, que pueden, que pueden inducir autoinmunidad. Ay, perdón por el ruido. También tenemos a los inhibidores de la 3-hidroximetil-3-glutaril. Bueno, ahí me faltó la A, que es la 3-hidroximetil-3-metil-glutaril, o enzima A reductasa, que es la enzima que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos. Y bueno, este tipo de fármacos puede aumentar también la resistencia a la insulina y a la captación la resistencia a la insulina en diversos tejidos, como son los adipocitos, el tejido muscular y el hepático. También puede afectar a la secreción de de la insulina por las células beta. Y finalmente también tenemos al ácido nicotínico, que aumenta la resistencia a la insulina, y también las tiazidas, que alteran la secreción de insulina porque producen hipocalemia. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la fisiopatología de la diabetes. Y bueno, esta comprende el deterioro progresivo de la función de las células beta. Esto se asocia a la pérdida de la masa celular debido a principalmente a a la insulina. Bueno, todos estos efectos es debido a la insulina. Y bueno, la diabetes mellitus tipo 2 tiene, como les dije, es multigénica y bueno, se puede decir que es un trastorno hereditario, ya que pues los genes que tenemos provienen a veces de nuestra familia. Y bueno, si uno tiene padres o algún hermano que tenga diabetes mellitus 2, el riesgo de que nosotros la padezcamos se multiplica 4 veces. Y por otro lado, si ambos padres de la persona tienen diabetes, el riesgo de padecerla se multiplica 6 veces. Y bueno, se han descrito alrededor de 20 genes que pueden estar alterados en personas que padecen diabetes tipo 2. Entre estos tenemos al gen que codifica para los receptores PPAR delta, también al coactivador alfa, el factor de transcripción Gruppe-like 11, el factor de transcripción 7-like 2. Este factor es muy importante, ya que se ha encontrado que es el que tiene que ver como con la mayoría de los casos de diabetes. También tenemos al gen que codifica para la calpaína 10 y al gen que codifica para la subunidad KIR 6.2 de los canales de potasio dependientes de ATP, y también al factor HNF4, que es un gen que regula la expresión de varios genes hepáticos. Bueno, en el caso de los PPAR delta o PPAR, este tipo de gen tiene, este receptor que se encuentra principalmente en tejido adiposo, tiene el rol de la regulación de la oxidación de ácidos grasos. Por lo tanto, si se modifica, pues va a tener problemas en el metabolismo y eso genera resistencia a la insulina. En el caso del coactivador alfa, que es el PGC1, al modificarse, pues cambia la biogénesis mitocondrial y el metabolismo oxidativo. El factor de transcripción Gruppe-like 11 también se asocia con el metabolismo de la glucosa y
bueno, también la transcripción de la insulina, el procesamiento de la insulina y su secreción. Y como les dije, el factor de transcripción 7-like 2 se asocia con la secreción de insulina deficiente, o sea que las células beta no secretan la cantidad necesaria para revertir la hiperglucemia. En el caso del KIR 6.2, al modificarse este gen, el ATP no va a poder abrir los canales. Y bueno, la mayoría de estos genes que les dije, que son como más de 20, pero nada más traje estos 7, tienen mayor relación con la función de las células beta que con la función de la insulina. La siguiente. Y bueno, ¿qué es la resistencia a la insulina? Pues como el término lo dice, es la resistencia que ejerce, por ejemplo, un cuerpo para no utilizar ese factor. Por ejemplo, en este caso sería la resistencia que ejerce el cuerpo para utilizar la insulina. Y bueno, tenemos estos 3 tejidos que son insulinodependientes, ya que de ellos depende, bueno, la insulina modula el metabolismo en estos 3 tejidos, que es músculo estriado o esquelético, los hepatocitos o el hígado, también el tejido adiposo. En el músculo estriado, bueno, pues la función de la insulina es permitir el paso de la glucosa, por así decirlo, bueno, resumido, permitir el paso de la glucosa para que pueda ser utilizada en el metabolismo y así generar ATP. En el caso de los hepatocitos, pues es detener la producción de glucosa hepática. Y en el caso de, sí, detener la producción de glucosa hepática a partir de glucógeno. Y también en el tejido adiposo, su función de la insulina es inhibir la lipólisis, ya que en ayunas la mayoría de bueno, el proceso que provee la glucosa no es, bueno, como no, en ayuno no tenemos glucosa obtenida de la dieta, el proceso por el cual se obtiene glucosa es mediante la beta-oxidación. La beta oxidación es para ácidos grasos. Gracias. Así, perdón, es la glucólisis. Ay, No, no, tampoco. glucogenólisis. Tampoco. Bueno, puede ser, pero es por gluconeogénesis. Bueno, puede ser por esas dos vías, ¿no? Gluconeogénesis y glucogenólisis. Bueno, en este caso, en las mañanas, en ayunas, la concentración de glucagón es mayor a la de la insulina y por tanto, bueno, cuando comemos, al aumentar la cantidad de glucosa, aumenta la secreción de la insulina y la insulina es el encargado de inhibir la función del glucagón, bueno, su secreción, y aparte inhibir estas vías de la lipólisis y la gluconeogénesis. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos en estas 5 gráficas, se ve la resistencia a la insulina. Por ejemplo, la primera gráfica que es la producción hepática de glucosa, tenemos en un transcurso de 2 horas. Bueno, ahí al poner alimento, bueno, al consumir alimentos, normalmente, bueno, la línea roja representa el grupo de diabéticos y el azul los no diabéticos. Bueno, cuando consumimos alimentos, como les dije, aumenta la concentración de glucosa obtenida de la dieta y eso hace que se secrete insulina para finalmente poder parar la producción hepática de glucosa. Bueno, en la línea azul se observa que al consumir alimentos, la producción de glucosa hepática va disminuyendo. Sin embargo, en sujetos diabéticos, al consumir alimentos, la producción de glucosa hepática es casi constante, aunque coman o no coman alimentos. Bueno, en el caso del músculo estriado, la utilización de la glucosa para generar energía en sujetos no diabéticos, bueno, la utilización de la glucosa se debe principalmente a la cantidad de insulina también. En sujetos hepáticos, en sujetos diabéticos, perdón, eh, se, se observa que la utilización de la glucosa no es tan eficiente como en sujetos sanos.
O sea, la utilización de la glucosa en sujetos sanos está mucho por arriba. No, ándale, esa. No, el otro extremo, ese de arriba. Se observa que está bueno, la pendiente es mayor respecto a la de sujetos diabéticos. Ahora, en el caso de glucagón plasmático, al consumir alimentos en sujetos sanos, la producción de glucagón va disminuyendo y en sujetos diabéticos eh, igual disminuye, pero es, es deficiente la inhibición. Bueno, sí, la inhibición de glucagón plasmático respecto a los sujetos sanos. Y ahora en el caso de la insulina plasmática, al consumir alimentos en sujetos sanos, se observa ahí una curva que es como en una hora, sí, como una hora. Y bueno, respecto a los sujetos diabéticos, se observa esa misma curva, pero ya casi hasta una hora y media. O sea que los sujetos diabéticos, la secreción de la glucosa, la insulina plasmática, es- ya es, bueno, tienen secreción retardada de insulina. Y respecto al tejido adiposo, la insulina plasmática es la que se encarga de inhibir la lipólisis. En sujetos sanos se observa una inhibición de la lipólisis, ajá, esa. Bueno, ese es el de referencia. Y en el caso de los diabéticos, se observa también la inhibición de la lipólisis, pero es mucho más retardada. Esto se debe principalmente, bueno, esos efectos se deben principalmente a que la insulina no puede ser no puede ser utilizada adecuadamente por las células de diferentes tejidos. Bueno, ahora la disminución de la función de las células beta es el principal factor que lleva a a la complicación de la diabetes. Esto puede, o sea, pasar de una persona que es diabetes tipo 2 a una persona que puede ser, por así decirlo, pasar a padecer diabetes tipo 1. Bueno, nada más que la causa no es autoinmune, sino por una pérdida de la función de las células beta. En este caso tenemos la glucotoxicidad. Bueno, ¿cuáles son los factores que afectan las células beta? Pues la glucotoxicidad, que se debe a que pues la glucosa no puede ser internalizada en la célula debido al defecto con la utilización de la insulina. También tenemos a la lipotoxicidad, que se debe a la alta concentración de ácidos grasos libres en sangre. También como hay una alteración en la función en el metabolismo de los lípidos, o sea, hay una gran actividad en tejido adiposo. Bueno, tenemos citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 2, que son secretadas por el tejido adiposo. Y bueno, a la larga pueden causar también la disminución de la función de las células beta. También se ha reportado que el depósito de tejido amiloide, que la amilina es un péptido que se secreta junto con la insulina. Y bueno, se ha reportado que la amilina puede formar agregados, que sería el depósito de tejido, que a su vez también puede causar la pérdida de las funciones beta. O sea, naturalmente no se deberían formar agregados, sin embargo, en las personas que padecen diabetes puede representar un factor adicional que puede llevar a una complicación. También los depósitos de hierro se ha encontrado que tienen relación con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, ya que, bueno, a sujetos con este tipo de diabetes se les ha determinado la cantidad de hierro sérico, por así decirlo, y se ha encontrado que estos depósitos de hierro son mucho más altos que en los sujetos sanos. Ya, siguiente. A ver, Alan, Sí. ¿qué relación dijiste que hay entre la amilina y el depósito de tejido amiloide? Bueno, es que la mielina, por diversas causas, puede formar agregados dentro de las células. No, pero no tiene relación. O sea, lo que se llama tejido amiloide es depósito de una proteína que se llama amiloide. No es la amilina, aunque el nombre lo parezca. Sí, de acuerdo, profe. Bueno, es que así la había encontrado en un libro. No, es que no es lo mismo. De acuerdo. Bueno, también la diabetes mellitus puede fungir como un factor de riesgo para
padecer enfermedades cardiovasculares, bueno, aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, como lo dijo Anabel al principio. Y bueno, tenemos que la obesidad, la falta de ejercicio y otros factores pueden aumentar la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina a su vez produce hiperinsulinemia, que es una alta concentración de insulina plasmática. Bueno, también la hiperinsulinemia se ha relacionado en la hipertensión debido a la reabsorción de sodio y en la actividad del sistema nervioso simpático. También la hiperinsulinemia eh, aumenta la concentración de lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad y de alta densidad. Eso a su vez, como se muestra en la flecha de abajo, aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, la resistencia a la insulina también puede, como hay una deficiente, una deficiente función para compensar la glicemia, pues se genera tolerancia a la glucosa y esto lleva al desarrollo de diabetes, que también es un factor de riesgo. Ya, siguiente. Y bueno, respecto al tratamiento de la diabetes tipo 2, bueno, en general de las diabetes, va dirigida a aliviar los síntomas relacionados con esta, como puede ser la fatiga, la poliuria, la pérdida de peso, y bueno, primeramente a los pacientes se les debe de enseñar a tener una dieta balanceada, a implementarles el ejercicio y darles medicamentos. Y pues se tratan condiciones asociadas como es la dislipidemia, la hipertensión y la obesidad. Y bueno, todo esto debe ayudar a la detección y al buen manejo de las complicaciones de la diabetes, como es la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía y la enfermedad cardiovascular y otras complicaciones. Y bueno, respecto al tratamiento farmacológico, hay diferentes fármacos, como son los secretagogos de insulina, que son los moduladores de los canales de potasio dependientes de ATP, como son las sulfonilureas y las meglitinidas, los insulinos sensibilizadores, como son las biguanidas y las tiazolidinedionas, que son las glitazonas. Y respecto a los inhibidores de las alfa-glucosidasas intestinales, que son estos fármacos, y los incretinomiméticos, como son los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón, y los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Y bueno, vamos a empezar con los moduladores de los canales de potasio dependientes de ATP, que son las sulfonilureas. Pregunta, ¿esos son todos los agentes antidiabéticos que van a manejar? Bueno, en la presentación sí, obviamente hay más, pero pues... ¿Y por qué no nos van a hablar de todos? Bueno, es que nos enfocamos más en estos para... ¿Por qué razón? Bueno, es que así estaba en el programa, entonces inferimos en que Sí, en solamente el éramos los que programa, poner. nada más vienen estos en el programa. Sí, y bueno, la doctora nos dijo que agregáramos los inhibidores de las alfa-glucosidasas. Pues sí, pero también les faltan los inhibidores del transporte de sodio-glucosa. Bueno, a ver, adelante. Y bueno, las sulfonilureas, estos son secretagogos de insulina, y todos los miembros de esta familia de fármacos son arilsulfonilureas, que están sustituidas en la posición para, como se puede observar. Y bueno, hay de primera generación y de segunda generación. Los de primera generación es la clorpropamida, la tolazamida y la tolbutamida. Y las de segunda generación es la glimepirida, la glibenclamida, que también es conocida como gliburida, y la glipizida. Se tiene conocimiento que los de segunda generación son los más utilizados para la diabetes tipo 2 porque son más eficaces, y los de primera generación actualmente ya son, bueno, no es común que sean usados para el tratamiento. Respecto a su mecanismo de acción, primero voy a hacer énfasis en el canal de potasio
dependientes de ATP. Y pues bueno, este canal se localiza en la célula, en la membrana de la célula beta pancreática. Y como se ve en la imagen, está compuesto por 4 subunidades del receptor para sulfonilureas, que es el SUR, y por 4 unidades del KIR6, que es el canal de potasio rectificador. Y bueno, el mecanismo de acción implica que las sulfonilureas se van a unir a la subunidad SUR en el canal de potasio, y esto va a provocar la disminución de la conductancia de potasio y que la membrana de la célula beta pancreática se despolarice. Esto va a activar canales de sodio y canales de calcio, lo que va a conllevar a un aumento de la concentración de calcio intracelular, y esto va a estimular la exocitosis de las vesículas de insulina, y por lo tanto va a aumentar la concentración de insulina plasmática, lo cual va a ayudar a favorecer la disminución de la glucosa en la sangre. Las sulfonilureas también disminuye la eliminación hepática de la insulina. Y bueno, respecto a esto, bueno, como podemos ver en el cuadrito, las de primera generación son menos potentes que las de segunda generación, ya que tienen, bueno, su duración es de estos tiempos. Y bueno, en general las sulfonilureas se absorben eficazmente en el tracto gastrointestinal. Su absorción se ve afectada por la presencia de alimentos o por la hiperglucemia. Sus efectos hipoglucemiantes se pueden ver alrededor de 12 a 24 horas después de que se consume el fármaco. Tienen una semivida de alrededor de 3 a 5 horas, y aproximadamente del 90 al 99% son proteínas, especialmente la albúmina, se metabolizan en el hígado y se eliminan a través de la orina y de las heces. Como las sulfonilureas atraviesan la placenta, no se recomienda para el caso de las mujeres embarazadas. Y bueno, generan diferentes efectos adversos, como puede ser la hiperglucemia inaceptable, que esto hace referencia a que había pacientes que inicialmente con el consumo del fármaco respondían, pero después de un tiempo lo dejaban de hacer y desarrollaban la hiperglucemia inaceptable. También se puede dar que produzcan una hipoglucemia, y bueno, va a haber un aumento de peso que puede ser de 1 a 3 kilogramos. Y bueno, otros efectos que son un poco menos comunes son las cefalias, los mareos y los vómitos. Y pues bueno, como estos fármacos se metabolizan en el hígado y se eliminan en la orina, hay que tener precaución cuando se les administran a pacientes con insuficiencia hepática o con insuficiencia renal. Debe haber un cuidadoso seguimiento en estos pacientes. Y bueno, tenemos otros moduladores de los canales de potasio dependientes de ATP que no son sulfonilureas, y son las meglitinidas. Tenemos a la repaglinida y la nateglinida. Estos fármacos son análogos estructurales de la meglitinida. La repaglinida es un derivado del ácido benzoico, y la nateglinida es un derivado de la fenilalanina. Estos van a ser menos eficaces que las sulfonilureas, pues tienen menor afinidad por las subunidades del canal de potasio, y tienen el mismo mecanismo de acción que las sulfonilureas. Y bueno, respecto a su mecanismo de acción, voy a hacer énfasis otra vez en el canal de potasio dependiente de ATP. Y por ejemplo, la repaglinida se va a unir al canal de potasio sensible a ATP principalmente en la subunidad SUR, que es el receptor para sulfonilureas, y lo va a hacer también parcialmente a la subunidad KIR6 debido a su péptido terminal. Bueno, debido a que se une también parcialmente a este péptido terminal de la subunidad KIR6. Y pues bueno, igualmente que las sulfonilureas, va a bloquear el canal de potasio, lo que va a hacer que disminuya la conductancia de potasio, y va a hacer que se despolarice la célula beta pancreática, va a activar canales de sodio y de calcio,
lo que va a favorecer en el aumento de la concentración de calcio intracelular, y esto va a estimular la exocitosis de las vesículas de insulina y por lo tanto va a aumentar la insulina plasmática. Y bueno, en general estas metilglinidas se administran por vía oral. La repaglinida se administran de 0.5 a 16 miligramos al día, la nateglinida de 180 a 360 miligramos por día. Se absorben eficazmente en el tracto gastrointestinal, tienen vidas medias de 1 hora y de 1.5 horas. Se metabolizan en el hígado por la vía del citocroma P450. La repaglinida, respecto a su metabolismo, las isoenzimas CYP12 y la CYP3-4A lo van a transformar a derivados inactivos y por lo tanto se va a excretar más del 90% por la bilis en forma de metabolitos inactivos. Respecto a la nateglinida, el 98% se va a unir a proteínas como es la albúmina, y la isoenzima CYP2P va a ayudar al metabolismo de esta, y aproximadamente el 16% de la dosis es excretada intacta y se excreta del 83% a través de las heces y del 10% a través de la orina. Unos efectos adversos puede causar hipoglucemia, que es menor a la causada por la sulfonilureas. También causa un aumento de peso, que también es menor que los otros fármacos, y se debe de tener cuidado en la administración en pacientes que tienen una insuficiencia hepática, ya que como vimos, estas se metabolizan en el hígado. Ya es hora de terminar la sesión, entonces mañana continuamos. Me falta que me manden sus preguntas